Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tengan ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este viernes 2 de agosto. Muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, desde acá, desde el sur de la ciudad, acá donde decimos que el aire canta, sí, y el frío se siente. Siempre lo dijimos así. Hoy no se siente tanto frío. No. Sí, está medio fresco, pero no se siente mucho frío. ¿Cómo estás, mi estimado Felipe? Buenos días, pastor. Pues muy contento y nuevamente agradecido con el Señor por la bondad y misericordia que ha mostrado a través de estos días. Y bueno, pues hoy con el gusto de poder saludarle a usted que ya está en sintonía con nosotros. Qué bueno, le damos gracias a Dios por ello y le invitamos a que se quede con nosotros en esto que es Tiempo de Despertar. Así es. Mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días, pastor, muy bendecido aquí, mire, dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Ok, ¿muy despierto? Sí, claro que sí. Eso, qué bueno. Mi estimado maestro, ¿cómo está usted? Buenos días, pastor, buenos días a todos nuestros radioescuchas, estamos muy contentos y comprobando que el Señor es bueno. Eso sí, comprobando la bondad de Dios. Eso, y el maestro siempre haciendo pruebas. Aquí se demuestra que la oración tiene efecto. Sí. Ram, ¿cómo estás? Bien, pastor, contento. Eso. Porque es viernes y porque estamos aquí hablando del Señor. Eso es bueno que esté usted muy contento. Y ahora nos sorprendió a todos. Sí, se barrió, pero no. Hoy no me barrí. Hoy no me barrí. Gracias a Dios por la vida de Ram. Y la de usted también, querido amigo, que ya se despertó, que se está despertando. Recuerde que Dios es bueno. Y que la verdad es que su misericordia es la que es eterna y nos ha alcanzado a nosotros. Y por esa misericordia estamos aquí y por eso nos encomendamos a Dios esta mañana. Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos concedes en tu misericordia. Venimos a ti, Señor, agradecidos por todo ello, pero también clamando por misericordia de lo alto, entendiendo, Dios, que hemos fallado. Tu palabra dice que no hay justo sobre la tierra que nunca peque, y nosotros esta mañana hemos entendido, Señor, que eso es algo que muchas veces impide que nosotros tengamos una buena relación contigo. Por eso hoy nos despojamos de todo ello y nos ponemos en tus manos pidiendo que tú nos des revelación, nos traigas sabiduría y nos des entendimiento de lo alto para poder comprender las Escrituras. También queremos pedirte una bendición muy especial por cada persona que nos está escuchando y que nos va a escuchar más tarde, pero sobre todo aquellos que están pasando momentos difíciles de prueba en su vida o en cualquier área. Bendíceles a ellos y a nosotros también. En esta mañana te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Así es, qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Nuestros teléfonos, Joaquín, para que nos llamen o estén en contacto con nosotros. Claro que sí, pastor, en cabina es el 324-4466 y para mensajes o WhatsApp 44-33-2505-68. Llámenos. Una vez más, me lo repites porque no nos pusimos atención, a ver. Claro que sí, en cabina es el 324-4466. Okay. Y para mensajes o WhatsApp 44-33-2505-68. Llámenos. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros esta mañana. Les saludamos con mucho gusto y pues vamos a lo que nos ocupa, la palabra de Dios. Y yo quiero que esta mañana usted hable, usted nos escuche hablar, pero que anote ahí en su cuaderno algunas de las citas que esta mañana vamos a ver allá en el libro de Deuteronomio, para empezar capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9 del libro de Deuteronomio. Es el quinto libro, ¿sí?, de los 5 de la ley,
se le conoce como la Torá, los 5 libros. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, versículo 9, dice: conoce pues que el Señor, ¿qué dice? Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues, date cuenta que tenemos un Dios poderoso que guarda los pactos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Cómo paga? ¿Cómo paga? ¿Cómo paga? Personalmente. No, dice destruyéndolo. El cómo es el destruyendo. Ahí está. Dice, y no se demora con el que le odia. Wow. Sí. En persona le dará el pago. Cuando uno ve estas cosas dice, no. A ver, ¿en quién estamos creyendo? ¿En un Dios bueno, pastor? Sí. Sí sigue siendo bueno. Sí. Y su misericordia sigue siendo nueva cada día. Sí. Pero no, dice en otra parte de la Biblia, no dejará que el hombre que no cree en Dios, que se pelea, se rebela contra Dios, no lo dejará así por bueno, sí. No me acuerdo cómo dice el versículo, pero no va a dejar pasar el pecado. ¿Me está entendiendo, mi estimado Ram? Esta mañana. Ese versículo, ¿te acuerdas cuál es? Está, creo que atrasito, por el capítulo 5 de Deuteronomio. Dice, porque no ahí está en Deuteronomio. Dice, bueno, no lo tengo a la mano, pero lo que le estoy diciendo es esto, que Dios no va a dejar la maldad pasar. Dios no deja el pecado, no deja los errores que cometemos y este error. Dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios y Dios fiel, es un Dios bueno, que guarda el pacto de la misericordia, mire, y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero también también date cuenta que Dios da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Lo destruye. Amados, no nos encontremos del otro lado, luchando contra Dios. ¿Recuerdas que le dijo ese? Sí. Ya lo encontré, es Deuteronomio 5:11. ¿Qué dice? Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Dice, sí, es más o menos ese, pero no ese es el que buscamos. Sí, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al culpable, dice en otra versión, sí, o bueno, al menos en la otra cita, y se la doy, porque si eres culpable, Dios se va a encargar. Sí, sabemos y hemos comentado siempre, pastor, porque la palabra de Dios lo dice, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, y que no dará por inocente, o no tendrá por inocente al culpable. Y esto es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Dios en su misericordia nos ama, pero también es justo, y a su tiempo recibirá justa retribución cada persona o cada uno de los hombres o de nosotros cuando nosotros nos presentemos ante el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ciertamente lo decimos y cada mañana estamos aquí comentando esto. Dios es bueno, su misericordia es nueva cada mañana, pero también tenemos que entender eso, que Dios en su grande misericordia también actúa en justicia. Exacto, Dios es maravillosamente bueno, pero no le hagamos ahí cosas que después tengamos que arrepentirnos. Dice, no se demora con el que le odia. Amados, hay gente que se opone a Dios y que se opone a las cosas de Dios. Es decir, se necesita luchar.
Querido amigo, la fe se nota, dice el versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Y por haber oído estos decretos y guardado y puesto por obra, Dios, el Señor tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá, y te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, dice, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que te daría. Es que, ¿a dónde vamos con esto? ¿Por qué empezamos así de duro, no? Porque la palabra es verdad. Dice allá en el libro de Romanos 10:17, que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. El oír y el oír la palabra de Dios. Cuando entonces nosotros nos damos cuenta que en la palabra de Dios está la sabiduría, como dice en Proverbios, está la sabiduría y está la bendición en la palabra. Entonces, la fe, fíjese, dice, el justo, ¿por qué? Por la fe, por su fe vivirá. Por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Entonces, amados, es el tiempo de nosotros mostrar nuestra fe. Es el tiempo de mostrar nuestra fe. Y el que viene de la guerra muestra sus heridas. Sus heridas, sus cicatrices. De hecho, yo no muestro las heridas, porque las heridas le van a meter el dedo ahí, le van a lastimar, pero muestre sus cicatrices. ¿Qué es lo que le estoy diciendo esta mañana? Que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted ve y camina a través de la palabra de Dios en la vida, sí va a tener batallas, pero va a ser vencedor, porque la misericordia no se va a apartar de su vida. Va a haber grandes victorias. Ahora, yo decía el día de ayer, o decíamos el día de ayer, ¿se acuerdan? Cuando leímos allá 42:9 del libro de Isaías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? O el 43:18, dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Sí, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Antes, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Dice, ¿qué dice allí? Isaías 43:18. Sí. Olvídate del pasado. Sí. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ya no te acuerdes de tu pasado. Pero, amados, hay algo y tenemos que reconocer que nuestro pasado no está, o no tenemos que darnos por, ¿cómo le diré? Por acabados, por terminados, ¿sí? Con nuestro pasado. Hay cosas buenas en nuestro pasado, ¿sí? Los favores de Dios, sí. El favor de Dios. Y si tú traes una cicatriz ahora, es porque fuiste a una batalla. Y en esa batalla saliste herido, pero venciste porque estás vivo. Así es. Sí. Y eso se llama el favor de Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado? Usted que nos está oyendo, hemos pasado por grandes batallas. Ciertamente, cuando yo le digo otra vez el capítulo 43:18, ¿qué dice? Otra vez Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Exacto. O sea, cuando yo le digo que no se acuerde ya, que se olvide de su pasado, estoy diciéndole, olvídese de las cosas que le atoraron, que le perjudicaron, que le lastimaron, pero nunca olvide la bendición, los favores de Dios. Sea agradecido con Dios. Es que esto es lo que a veces nos hace falta entender, el agradecimiento a Dios. Porque muchas, o la gran mayoría de nosotros, pastor, nos quedamos en las cosas malas. No vemos las cosas, ni nos extendemos a las cosas buenas que pasaron en ese trayecto, en ese caminar, aún sin Dios.
Aun cuando no conocíamos de Dios, sucedieron cosas malas, pero también sucedieron cosas buenas. Y el problema es que nos quedamos viendo el puntito en la hoja blanca. Sí, y a lo mejor era la hoja negra, ¿no? Entonces sí, porque era la oveja negra, o estabas bien negro. Pero el caso es que le demos valor al favor de Dios sobre nuestras vidas. En Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo, sí, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, estamos hablando de las cosas pasadas, de las cosas que hemos vivido, en las que hemos visto el favor de Dios. Cosas que usted ni se imagina. Bueno, no lo recuerda ahorita, pero deberíamos tener presente, deberíamos tener el recuerdo bien de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Más bien también sería que recordemos en dónde andábamos, por qué caminos andábamos, y que a pesar de que hoy tenemos cicatrices, podemos ver que desde ese momento, aún sin conocer de Dios, ya Dios tenía un propósito para nosotros. Sí, pero yo lo que estoy haciendo énfasis en estas cosas, no olvide que su fe, porque es consolidando la fe, lo que estamos hablando, que su fe le salvó, le valió para estar donde hoy está. Entiéndeme eso. O sea, no es que echen saco roto lo que Dios hizo cuando no conocíamos. No, está bien, hay que ser agradecidos con eso, sí, está bien, es lógico. Pero lo que yo le estoy diciendo esta mañana es que su fe le ha valido victorias, ¿sí? Y que esa fe debe crecer y fortalecerse para que vea nuevas victorias. Voy a una pausa y regreso. No le cambie, Dios le bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar y pues estamos hablando de un tema bien interesante. Yo le quiero decir que la fe es un tema central. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no hay salvación. Es necesario que creer en Cristo Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, es la fe. Y lo que estamos hablando esta mañana es cómo fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo fortalecemos nuestra fe? Sabiendo los momentos en los que Dios ha estado con nosotros. ¿Sí? Teniendo obviamente agradecimiento, pero dándonos cuenta, reconocimiento de que Dios no nos ha dejado, de que Dios ha estado allí. Esto es lo que este es el punto central de nuestra plática de esta mañana. Ahora, ¿se necesita tener fe? Claro que sí. ¿Y la fe viene? Por el oír la palabra de Dios. Mi estimado Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pastor. Muy bien, gracias. Recibiendo la palabra del Señor y para que tengamos fe. Exacto. Para que creer. Y ese es el objetivo. Porque decíamos que el justo por la fe vivirá. Pero por su fe, no por la fe de otros. La justicia de Dios es en nosotros por fe. Dice Romanos 5:1,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Justicia, justificados. Entonces, la justicia de Dios, ¿se acuerda? Ya lo hemos repetido aquí muchas veces, es que alguien pagó lo que tú debías. Se hizo justicia, sí o sí. Sí. Entonces, se ha hecho la justicia de Dios, ahí está, en nosotros. Lo importante ahora es que tengamos nosotros fe para recibir esa justicia. Porque dice justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Entonces, es por la fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Porque qué? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Crea en Dios. Que tenga fe en Dios. Y que además es galardonador de los que le buscan. Premia, recompensa, favorece, ahí está me gusta más eso, porque eso de galardonador es como así como del siglo anterior, sí. Recompensa, favorece, ¿a quién? A los que le buscan. A los que creen y le buscan. Fíjese, creen y le buscan esa relación, porque no es nada más creer y ya se acabó. No, permítame decir, yo ya creo, ya salvo. No. Es creer, ¿y qué más le dije? Y buscarle. Una búsqueda constante. Es decir, esa búsqueda se traduce en tener una buena relación con Dios. Es una relación personal ahora con Dios. Esta es la manera de crecer en la fe. De hecho, si alguien solamente dice, es que yo vengo a Dios para que me dé un milagro, para que me bendiga, es lo normal que todo el mundo dice. Y está bien, porque es la manera como uno se acerca a Dios. Pero no es lo único. Que es entonces lo que buscamos. Sí, necesitamos la constancia también. Necesitamos la constancia, tener una relación personal con Dios. O sea, es importante que después de haber creído, nosotros hagamos ¿cómo le diré? Actuemos pues. Es decir, que se vea la fe, que se vea lo que hacemos por la fe. Sí, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras está muerta. Ahora, no creemos por las obras, no. Por los milagros, por una obra, no es por las obras. Es la fe, si no produce obras buenas, ¿sí? Entonces no es fe. Es que las obras es el resultado de la fe que actúa en el hombre, en el ser, en el que ha creído en Cristo. Si creemos en Dios, vamos a ser diferentes. Sí. Esto es lo que esta mañana nos lleva a platicar también de aquel muchacho que se llamaba David. Dice que era un hombre, un chavo, un chavillo, un chico. Sí, dice alto, güero y de ojos azules. Sí, como su servidor. Ay, ¿de qué se ríe, maestro? Es que ya se lo están imaginando las chicas. A David, ¿verdad? Sí, a David. Entonces, un día David fue a visitar, a llevarles alimento a sus hermanos. Su papá, ¿cómo se llamaba el papá de David? Isaí le dijo, mira, llévale estos quesos y estos sándwiches, vamos y se fueron a llevarles de comer a los que estaban en el sitio, allá en pie de guerra. No peleaba, pero ahí estaban los ejércitos, uno acá al otro lado, y a ver en qué momento. Decía, y salía, dice, todos los días al campamento, ahí en medio del campamento salía un gigante, un hombre que se llamaba Goliat. Y ese hombre retaba al ejército de Saúl, al ejército de Israel. Decía, a ver, que se vengan, mire, vamos a hacer esto.
un 1-1 y el que gane, gana todo. Para no hacer tantos... y el que pierda, pierde todo. Y entonces, pongan el suyo. Yo ya soy de acá el que... y te acuerdas cómo retaba ese hombre allí en donde me dijiste que estaba, en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Ahí está esa historia. Usted, a lo mejor ahorita no la alcanzamos a leer, pero usted la va a leer, sí, de capítulo 17, versículo del cual dice, bueno, ya no me dijeron, pero yo le voy a decir, dice que fue y le dijo, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Dice, y apartándose de él, estoy en el 30, versículo 30, 17:30, dice, apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Es decir, no es esta la versión que me gusta, pero hizo venir al David y le dijo, oye, tú andas diciendo que tú puedes pelear. Dijo, sí, rey, yo nomás denme chance. Y entonces le pusieron los aperos de guerrero, ¿no? Sí. Y lo vistieron y parecía umpire recién, ¿cómo se llama? Los estos, o el catcher, ¿no? Que se pone esas cosas. Peto. El peto y esas la cosas. La careta. Y yo sí, yo me sentía también así, igual que David. Pero son necesarias. Pero David dijo, no, dice, yo sin nada. ¿Cómo que sin nada? Sí, yo le entro. Dice, yo ya traigo aquí, dice, mire, yo me he enfrentado a los leones, osos, y hay otras cosas, cocodrilos y las más que no están en la Biblia, eso me lo invento yo. Entonces, dice, ¿pero estás seguro? Digo, sí, yo soy seguro que voy a ganar. Dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué era lo que le daba la seguridad? La fe, exacto, eso es lo que yo quiero. Yo quería que usted me dijera la fe, porque él tenía fe. ¿En qué? En Dios. Sí. Y entonces le dijeron, no, pues corre bajo tu responsabilidad, porque sí. Era algo muy fuerte lo que se estaba jugando ahí, porque el filisteo había dicho que el que ganara el pueblo de enfrente iba a ser su siervo, su servidor, su esclavo. Y además esclavo, sí, nada más. O sea, por eso digo, el riesgo era grande, y yo me imagino al rey Saúl considerando todo esto, dijo, y si te mata, pues era un niño, dice la escritura que era un no, tampoco era un niño, era un adolescente, un muchachón, así. Sí, como los que estamos aquí. Exacto, sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue enfrentar al gigante. Y cuando el gigante lo vio, ¿qué dijo el gigante? Lo menospreció. ¿Pero qué dijo? Dice, ¿soy yo perro acaso para que vengas a mí con palo? Exacto. Y seguramente le dijo, el perro eres tú, le dijo. Sí, pero sí le dijo. Sí, entonces dice, wow. ¿Sabe qué es lo que hace el enemigo o sus problemas? ¿Qué es lo que hacen con usted? Lo primero es que tratan de desanimarlo, lo decíamos la semana pasada. Le van a hablar claro, pero clarito a su vida, a su mente, a su corazón. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿A poco crees que tú vas a poder pasar esa prueba? Estás acabado desde antes de empezar. Y muchos sí le hacen... Digo, es que le corrieron. Mucha gente le corre. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Porque su fe no es madura, su fe no es segura. No. Porque no conoce a Dios. Porque en medida de que uno va conociendo al Dios al que reconocemos, uno se va fortaleciendo en la fe.
Y esto es de lo que estamos hablando, de fortalecernos en la fe. Necesitamos que nuestra fe crezca, ¿no? Porque todo el mundo dice, yo creo en Dios. Muchos dicen, yo creo en Dios. También los demonios creen. Y tiemblan. Pero, ¿realmente tienen fe? Entonces, la fe se muestra o se demuestra. ¿Sí? Y entonces aquí está David y dice la Biblia, fíjese, la Biblia dice que el David agarró su honda, ¿sí? Y le puso una piedra. Llevaba, ¿cuántas piedras llevaba? 5 piedras. Entonces agarró su honda y le tiró, y aquel pues estaba cubierto con su armadura. Pero ¿dónde cree usted que pegó la piedra? En la frente. En medio, allí en medio de los dos ojos, allí donde la única abertura que tenía, ahí entró. Sí. Porque la fe tiene puntería. Con la fe se puede vencer. Y mire, y lo impresionante que dice es que la piedra no rebotó, se incrustó. ¿Qué es incrustarse? Se introdujo. Como una bala entró allí. Lo mató. No fue una pedradita, fue un pedradón para los que sabemos de las pedradas, ¿no? ¿Sí? Es tremendo pedradón. El cuate cayó muerto. Todavía a lo mejor allí, a ver, pues ¿qué me pasó? Que anoten las placas del tráiler, ¿no? Me atropellaron. Estrellitas. ¿Sí? Y dice la Biblia que vino y le cortó la cabeza. Amados, eso se llama tener fe. Cuando usted tiene la fe para vencer esos problemas, yo no sé cuál problema tiene usted ahorita, pero si usted lee la palabra de Dios, por eso le digo, lea la palabra de Dios, porque dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lea la palabra, háblela en voz alta, escúchela, y Dios aumentará su fe. Voy a una pausa y regreso, no le cambie, Dios le bendice, volvemos. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Dice, Él es el que levanta mi cabeza. Sí. Ciertamente tenemos un Dios bueno, que en medio de todas las tribulaciones Él no nos deja. Y ahí está la palabra de Dios para que usted abreve en ella y pueda crecer en fe. Sí. Así. ¿Sabe qué es abrevar? Tomar del agua. Beber del agua. Beba de la palabra de Dios. Por eso le decimos, lea la palabra de Dios. Nos cansamos de decirle, lea la palabra de Dios. ¿Y de qué más? Orar. Orar es platicar con Dios. No es recitar nada. Es platicar con Dios. Esa es la búsqueda de Dios. Eso es el tener confianza y relación con un Dios bueno, con un Dios que nos ama, con un Dios justo, sí, pero con un Dios que no te va a dejar. Así es. Y tercero, congregarnos. No, como algunos tienen por costumbre, dice, no deje de congregarse, como algunos ya se acostumbraron. Sí. O los cadochos, sí. O los cada mes. O hay una vez al año anuales. Los anuales, sí. Una vez al año, no hace daño. Está bien. No, necesitamos crecer en la fe, y ahí está el camino, y por eso lo seguimos enseñando. ¿Por qué? Porque no hay otro camino.
para crecer en la fe y para que se consolide nuestra fe, para que nuestra fe sea fortalecida en el Señor, ¿sí? Y no cualquier viento de doctrina o cualquier problema o cualquier obstáculo te venga y te derrumbe, porque muchos se caen muy fácil. ¿Por qué? Porque no tienen una fe consolidada, no están fortalecidos en fe. Yo le doy gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo esta mañana, pero antes quiero que enviar un saludo por ahí a quien, mi estimado Felipe. Sí, pastor, a las personas que amablemente nos estuvieron visitando el día de ayer en Puente de Vida, como fue José Luis Andrade, también María María Salud Sánchez, Rigoberto Cortés Figueroa. Muchas gracias a los que estuvieron allá en Puente de Vida. Por cierto, fue un servicio excelente. Yo lo sentí así. Y una palabra poderosa. Pero lo interesante de esto, del servicio de ayer, que se veía que iba a llover. Uh-huh. Es más, llovió un rato. Pero al final estuvo un lleno, como decimos, de bote en bote, a reventar. Yo le doy gracias a Dios porque alguien me decía, no, pastor, está bien, me dijo un muchacho que nos de aquí, de Morelia, y me decía, es que, dice, normalmente en los servicios, en los cultos de entre semana, pues bien, en unos cuantos, uh-huh. Pero aquí yo veo lleno, dice. Sí. ¿Cómo estuvo el día de ayer? Es impresionante, pastor, de veras ver, y yo sé que solamente la presencia de Dios es la que provoca esto. Cuando nosotros verdaderamente buscamos del Señor, entonces el Señor no se hace esperar, y se muestra y se manifiesta. Yo sé que Dios está haciendo muchos milagros, y sé que es tiempo de que nosotros veamos los milagros, pero todo esto lo vemos precisamente sobre el tema que estamos hablando, la fe. La fe que nosotros podemos tener, la fe que se puede ver en las personas, esa es la fe que contagia a los demás y hace que se acerquen, que busquen a Dios. Y bueno, pues esto no lo podemos limitar, ¿sí? Y a veces con palabras no lo podemos describir. O sea, tenemos que vivirlo, tenemos que estar ahí, y por eso nosotros siempre le hacemos la invitación a Fuente de Vida. Si usted tiene la congregación donde está reuniendo, busque a Dios y ahí también va a haber la manifestación. Si usted no tiene lugar, pues es el tiempo de que venga con nosotros. Venga, usted quiere visitarnos, a lo mejor voy a ver de qué se trata. Sí. Véngase, no, aquí no se cobra la entrada, nomás la salida. No se crean, no es cierto. No hay, sí. Pero usted puede venir, porque como por ejemplo el día de ayer, yo vi lo que Dios está haciendo en algunas personas, uh-huh. Milagros extraordinarios, sí. Y lo estamos viviendo en el día de hoy, en el 2019, en agosto del 2019, ver los milagros que Dios hace. De verdad es impresionante, y como tú dices, el camino al milagro es a través de la fe. Es que solo la fe puede mover la mano de Dios. Sin fe es imposible agradarlo, como dice la Escritura. Pero como también hemos aprendido a través de la enseñanza que con fe podemos agradar a Dios. Y en este caso, pastor, es una gran enseñanza la que vemos aquí con David, porque uh-huh. él dijo en el versículo 45, le dice a Goliat, el gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos y el Dios de Israel. Y es por eso que él tenía fe, tenía confianza en Dios de que no lo iba a dejar y que iba a vencer. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, sí. y ¿se acuerda que empezamos así medio agresivos uh-huh. Con la lectura de Deuteronomio? Es que esto es la verdad. Yo lo que vengo a decirle esta mañana, que aunque el mundo se levante contra usted, que aunque todo mundo diga lo que diga, usted manténgase firme en la fe de Dios, y Dios le va a sostener. ¿Se acuerda lo que decía ya Deuteronomio 7:9? Si se conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
¿Y luego? Es el y que da el pago en persona al que le aborrece. A ver, otra vez. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Ajá. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. O sea, no se va a tardar. No, Dios no tarda. Dios es tu respaldo. Pero si ve estas dos cosas, sí, estas dos cosas, allí en el primer versículo, ¿qué dice? Dice, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Al que le aborrece, lo destruye. Ahí está el otro. ¿Y el otro? Y no se demora con el que le odia. El que le odia. El que le aborrece y el que le odia. Con el primero lo destruye, ¿sabes qué? Te lo va a acabar. Y yo quiero que usted tome en cuenta eso, porque ahorita lo que acabamos de leer aquí en el primer libro de Samuel, dice entonces, David le dijo entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vea, usted asegúrese de estar con Dios, porque de lo demás Dios se encarga. Dios se encarga. Y alguien me decía una cuestión, en tu oración debe ir una frase como esta, o pensar así. Dice: Señor, yo voy a servirte, pero tú te encargas de mis enemigos. Tú te encargas no solamente de mis enemigos, tú te encargas de mis problemas, tú te encargas de mi situación. Por eso yo le decía, creo que el día de ayer, le decía yo, acérquese a Dios, congréguese a Dios, y con Dios, ore al Señor, y haga eso. Sí. Usted encárguese de Dios, que Dios se encargará de sus problemas. Que va a un servicio, vaya a los 3. Ay, pero es que 3 servicios. ¿Qué tanto, a los 4? ¿Qué tan grande es su problema? Vaya a los 4. Sí. ¿Qué tan grande es su problema? Su problema es grande, duro. Me decía una chica, me decía: pastor, yo me he comprometido a todos, aquí estoy. ¿Y que te dicen fanática? Sí, te dicen fanática o fanático, pero a mí, perdón, iba a decir me vale gorro, pero, perdón, ya lo dije. ¿Sabe qué? Es la manera como Dios le va a respaldar, y es la manera como usted va a tomar la fe de Dios. La fe de Dios. Fíjese que estoy diciendo la fe de Dios, no la fe en Dios. Es la fe de Dios que Él incrusta en nuestro corazón. Porque un día, y le digo por qué lo digo esto, porque un día en el capítulo 12, creo es allá de 12 de Marcos, el caso cuando maldice a la higuera, ¿sí? Creo que es 11:22. Dice, cuando él maldijo la higuera, ¿qué le dijo a la higuera? Si no das higos, pues mejor sécate. Nunca más. Sí. Sécate o sácate. Y eso es lo mismo. Pero en el versículo 22 o 20, ¿qué dice? Respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Fe en Dios. Bueno, el original de eso dice la fe de Dios. Sí. Ese es el original en el griego. Tener la fe de Dios. Se tradujo aquí como la fe en Dios, porque es más fácil entenderlo así. Pero es la fe de Dios. Porque si tú tienes la fe de Dios, o sea, es decir, pues lo mismo, crees en Dios, pero actúas conforme a la fe, el milagro va a suceder. Y es que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Allí dice enseguida
dice el versículo, léeme el 23 para adelante, el 24. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok. Hable, porque cuántas veces se conjuga el verbo decir, un montón de veces, ¿sí? Lo que diga, lo que dice, le será hecho. Entonces, usted hable con fe ante cualquier situación que viva, que Dios le respaldará. Respaldó a David, y no por guapo. Dicen que sí estaba guapo. Dios respaldó a Felipe, y no por guapo, por la fe. Y un día nos van a tener que contar ese testimonio, porque ese corazón que traes, te lo renovaron y le dieron segunda vuelta. Sí, no, es verdad. Dios, amén. Sí. Se le acabó la cuerda al primero y ahora tienes que contar eso para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo no conozco a nadie, la verdad, que le hayan echado a andar otra vez el corazón, y ahí está. Sí, y lo abusa. Bueno, vámonos, es tiempo de despertar. Gracias por haber estado con nosotros, Dios les bendiga. Nos vamos, mi estimado Felipe. Bendiciones para todos, hasta mañana. Nos vamos, Ram. Bendiciones. Nos vamos. Hasta mañana, el Señor les guarde. Vámonos, Joaquín. Bendiciones. Dios los bendiga. Vámonos. Bendiciones, que tengan un excelente día. Dios es bueno, recuerde que al que cree todo le es posible. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.